Buenos días, familia y amigos de Watermark. ¿Cómo estamos esta mañana? Oye, mi nombre es Oscar Castillo y tengo hoy la gran oportunidad de estar con aquí el equipo, aparte del equipo pastoral, pero también el equipo de enseñanza. Tenemos a Iván y Armendi. Buenos días. Buenos días, Luis Cáceres. Y buenos días, mi nombre es Jorge Cota, un placer estar con ustedes el día de hoy. Y pues verán de que hoy terminamos nuestra serie de Primera de Pedro. Hemos estado ya por varios meses estudiando este libro que está muy rico de tanta teología, pero también maneras en cómo practicar, ¿verdad? Y ponerla en práctica en nuestras propias vidas. Y verán de que hemos seguido, ¿verdad?, cada versículo. Y pues no nos hemos saltado ninguno y no lo haremos hoy tampoco al terminar esta serie. Hoy nos vamos a estar enfocando en Primera de Pedro capítulo 5, desde versículo 6 hasta el final. Y pues para recordarnos un poco del contexto, acuérdense, Pedro le está escribiendo a esos primeros creyentes que están en diferentes partes del Imperio Romano. Los está animando, algunos están sufriendo por varias razones. Algunos están sufriendo por su fe, están siendo perseguidos porque son creyentes de Jesús. Otros están sufriendo por cosas que Dios mismo está permitiendo en sus vidas, como la providencia de Dios escoge, ¿verdad? Como algunas cosas nos pasan en la vida. Y otros están sufriendo por desobediencia a Dios. Entonces Pablo les está hablando a ese tres tipos de audiencia en el libro y los está animando a que perseveren en su fe en medio de cualquier circunstancia. Y se verán de que esos tres audiencias en sí son parte de toda la narrativa bíblica. José, por ejemplo, es uno de los ejemplos de alguien que recibe sufrimiento injustamente. El otro es Job. Ves que la providencia de Dios permite que sufrimientos lleguen a su vida, pero tienen un propósito. Dios tiene algo que cumplir a través del sufrimiento. Y el tercero es Jonás. Ves de que Jonás sufre por desobediente, porque no sigue la voluntad de Dios, y aún al final Dios tiene misericordia de él y hasta habla con él y le dice: oye, yo tengo un plan, ¿verdad? Confía en mí. Y ese es el contexto en el cual nosotros también hoy nos encontramos. Ves que todos los que estamos en este salón hemos entrado aquí con diferentes dolores, quizás sufrimientos, quizás frustraciones. Mira, quizás algunos están súper desanimados, y pues estás aquí en el lugar correcto para que juntos podamos animarnos en la palabra del Señor. Ahora, no quiero seguir adelante sin tomar pausa y hacer un paréntesis antes de entrar en sí al texto, para reconocer lo que ha pasado aquí en nuestra ciudad, en el Metroplex de Dallas, que es en una ciudad llamada Allen, Texas. Para los que están en línea, ese es uno de los suburbios aquí en Dallas. Y pues ayer mismo hubo un tiroteo masivo donde 8 personas murieron, junto también al quien causó todo este gran dolor. Y pues para nosotros es muy cerca de nuestra familia espiritual, y sé que algunos de los que estamos aquí arriba estuvimos cerca, ¿verdad? Luis, tú nos contabas cómo eso fue muy cerca de ti, y pues quiero que nos hables y pues en sí hablemos y nos animes a que confiemos en Dios en medio de estas circunstancias. Sí, yo creo que para mí, les estaba contando a los hermanos que habíamos terminado un partido de fútbol con mi hijo Julián, y yo estaba muy frustrado con él por la manera que jugó y molesto con él. Tuvimos que parar en el outlet a buscar unos zapatos para Josh, y gracias a Dios no encontramos parqueo. Pero yo de nuevo muy molesto con Juju, no hablándolo con él, le dije, hasta le llegué a decir: Oscar, ahorita no quiero hablar porque estoy muy molesto de la manera que jugaste. Llegamos a casa, veo lo que sucedió, y fue un recordatorio, Oscar, de qué tan corta es nuestra vida. Y sé que no lo puedo comparar, lo que yo sentí en ese momento, con esas personas que han perdido a un familiar, un amigo, pero es un recordatorio que yo soy necio, porque en la Biblia es muy claro y dice: vamos a sufrir, vamos a tener sufrimiento. Y a veces se nos olvida. Y yo creo que ese fue un recordatorio para mi familia. También mi mamá y mi abuela estuvieron ahí muy cerca
y tuvimos que llamarnos, ¿estás bien? ¿Todo está bien? Y gracias a Dios sí, todo está bien, pero sabemos que hay personas que están en medio del sufrimiento y como lo dijiste, esta no solo es un salón donde van a venir a escucharnos esta mañana. Este es un centro de emergencias donde si estás sufriendo, como todos acá en este panel hemos sufrido en un momento, estamos acá para animarte esta mañana. Sí. Iván, ¿algo que agregar? No, cuando vemos algo así nos entra un tipo de temor que también nosotros debemos de ponernos en nuestras rodillas y empezar a orar y clamar a Dios y decir: Dios, qué sufrimiento estamos sufriendo en este mundo a través del quebrantamiento de todas las personas que sufren y que todavía, ¿verdad? Tienen un corazón quebrantado, un corazón que no está alineado a Él. Y es un recordatorio para todos nosotros como iglesia de seguir en nuestras rodillas orando no nomás por la iglesia, pero por todo el mundo y por todo lo que está sucediendo. Así que gracias por compartir eso, Luis, y es un muy buen recordatorio para todos y estamos en oración para todos los que están ahorita en sufrimiento a través de esta tragedia. Sí. Jorge, nos haces el favor de comentar y de ahí orar por. Sí, no, yo creo que sufrimos, aquellos que tenemos nuestra fe puesta en Cristo, sufrimos con esperanza, ¿no? Entonces, dos cosas que se vienen a la mente rapidito y que trato de decirle a mi hija, es dos cosas y dos conceptos sobre Dios. El primero es que Dios es bueno. No importa por las circunstancias que estemos atravesando, si tenemos presente y nos abrazamos de esto, de que Dios es bueno, entonces no vamos a dudar de Él. Y la segunda es que Dios es fiel. Y sin importar por lo que estemos pasando, si podemos realmente abrazar esos dos conceptos, que Dios es bueno y Dios es fiel, porque el momento que empezamos a dudar de la bondad y de la fidelidad de Dios, entonces pensamos que Dios me ha de amar o me ha de querer si me porto bien o si me va bien, ¿sí? Entonces yo creo que es importante entender eso. No importa si estamos atravesando algún tipo de sufrimiento, dolor, angustia, Dios es bueno y Dios es fiel. Y quizás yo no lo pueda ver, pero sufro con esperanza, ¿no? Quizás a lo mejor no lo vea en esta vida, pero al final vamos a ser vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que podemos poner todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades en Él, sabiendo que Él es bueno y que Dios es fiel. Y con eso inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de venir delante de ti, Señor, en oración, sabiendo que nos escuchas. Y no importa por lo que estemos pasando, Señor, en este momento, quizás es dolor, sufrimiento, ansiedad, temor. Venimos delante de ti, Señor, y lo ponemos en tus manos. Sabemos que eres bueno, que eres fiel, Señor, y que deseas lo mejor para nosotros, Padre. Así que yo te pido por este tiempo, bendícenos, bendice a cada familia que se encuentra aquí el día de hoy. Ayúdalas, Señor, abrázalas con tu paz, con tu amor. En Cristo Jesús, amén. Amén. Creo que eso es una buena transición, porque ves de que Pedro va a hablarles en estos siguientes versículos y los vamos a leer ahorita, pero ves que él les va a dar maneras en cómo ellos deben de vivir cuando la vida es difícil. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Les queremos que después de leer de los versículos, queremos darles 4 puntos y se los daremos justo también leyendo parte de 1 de Pedro 5, y los invito a que tomen nota, ¿verdad? Todos vamos a comentar al respecto, pero creo que es bueno al salir de acá que cuando la vida es difícil, nosotros nos recordemos, como nos acaba de decir Jorge, ¿verdad? Que Dios es bueno. Entonces Pedro aquí va a animar. Entonces leamos 1 de Pedro capítulo 5 de versículos 6 al 14. Miren lo que dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará,
los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. La palabra del Señor. Y ves de que el primer punto que queremos compartir con ustedes es basado en ese primer versículo, versículo 6, donde dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y este es el primer punto: humillarnos ante Dios. Porque ves de que nuestra parte, basado en estos versículos, lo que Pedro le está animando a la iglesia es humillarnos ante Dios. Y Dios en su debido tiempo, ¿verdad?, va a levantarnos con honor. Iván. A mí me fascina esta carta de Pedro, porque cuando vemos Pedro como el discípulo, ¿verdad?, uno de los discípulos, él fue una persona muy, muy orgullosa. Fue una persona que hasta Jesús le dijo a él: oye, vete de aquí, Satanás. Fue una persona que cuando vinieron, ¿verdad?, a arrestar a Jesús, él fue el primero que sacó la espada y que cortó el oído de ese soldado. Y vemos qué tipo de personaje Pedro es a través de todo el evangelio. Y algo que me asombra es que ahora está escribiendo él de la humildad, que a través de todo lo que él aprendió al caminar con Jesús está diciendo: oigan, no hay otra cosa que hacer más que humillarnos ante Dios. Yo he visto su poder, yo lo reconozco. Y es como él termina esta primera carta a esos creyentes de que tú estabas mencionando. Así que eso me impacta tanto, ver cómo Dios transformó la vida y el corazón de una persona tan orgullosa a ser una persona tan humilde y pidiendo a los demás que se humillen ante Dios. Así que eso se me hizo muy poderoso. Luis, Jorge. Sí, yo creo que lo que me encanta de este versículo es la parte en la que dice: Él los levantará con honor. Pero el primer paso es humillarse. Yo creo que me recuerda, yo soy salvadoreño y hubo una temporada en El Salvador donde hubieron muchos secuestros, y esto fue en el 2000. En el 2000 secuestraron a un primo. Yo tenía 13 años, él tenía 18, y yo no entendía por qué lo habían secuestrado. Y él pasó 30 días secuestrado. Cuando sale del secuestro, era un esqueleto básicamente. Y recuerdo que en esos 30 días, todos los días nos unimos como familia como nunca antes. Yo tengo 7 tíos, 40 primos, y todas las noches nos humillábamos ante el Señor, porque no había otra cosa más que hacer que llegar, unirse, sentarse, hincarse y pedirle que si la voluntad del Señor era regresar a nuestro primo, que lo hiciera. Y gracias a Dios lo hizo. Y recuerdo cuando yo aún no tenía un entendimiento del Señor, pero ver a mi tío abrazar a su hijo desnudo, que lo habían tirado en medio de la calle, y abrazarlo y quererlo, y ahora recordar esa humillación como familia, como la tuvimos, pero lo levantó en honor, ¿no? Después poder celebrar el regreso de mi primo Kelvin a casa, fue un recordatorio que ahora, pensando en el sufrimiento y viendo cómo el Señor permite cosas que así sucedan, el primer paso como familia lo hicimos, fue unirnos y humillarnos ante Él. Jorge. Sí, a mí honestamente no me gusta este versículo. No estás solo. No me gusta porque una de mis debilidades es el orgullo. Entonces me cuesta humillarme, honestamente. Pero recuerdo muy bien, yo creo que a lo mejor uno que otro aquí se va a identificar conmigo, pero durante la pandemia, lo del COVID, cuando recién inició y la gente estaba lamentablemente falleciendo,
entraba a las redes sociales, a Facebook, y pues mirabas que fulanito de tal murió de fulanito, y gente que yo conocía o que un amigo de un amigo, y entonces pues todo ¿cómo se dice? El feed ahí era de gente que estaba muriendo, ¿no? Y recuerdo muy bien que Dios habló a mi corazón en ese momento y me dijo, porque yo pienso como todos, ¿no? Hacemos planes de aquí a 5, 10 años, tenemos metas y ambiciones, etcétera, etcétera. Y Dios me dijo, ¿tan arrogante crees que eres que vas a vivir 20 años? ¿Sabes? Y a veces pensamos que sí vamos a vivir 20 años. A veces pensamos que tenemos 10, 15 años y hacemos planes y hacemos todo. Y mucha gente también que murió durante la pandemia tenía planes y no lo realizó. Entonces para mí es un recordatorio, número uno, de eso, de humillarnos ante Dios y decir que no tenemos la vida garantizada, que no sabemos, saliendo de aquí quizás podamos no vivir, quizás tendremos un accidente de tránsito. Y la otra es disfrutar cada momento, como si fuera el último. Sí, yo creo que cuando nosotros operamos bajo ¿verdad?, la mentira de que nosotros tenemos el control, es de ahí a donde nacen muchas de las frustraciones en nuestras vidas. Especialmente ponemos expectativas sobre Dios, de la cual le estamos diciendo a Él que sea como un genio en una botellita, ¿verdad? Haz las cosas como yo te las pido. Entonces nosotros mismos estamos, como dicen en inglés, setting yourself up. Te estás poniendo ya para ser defraudado en tus propias expectativas. Pero alguien que vive con la noción de que Dios tiene todo bajo su control son esas personas que andan buscando la perfecta voluntad de Dios. Y como dice aquí el versículo, solo para terminar este primer punto, es que Dios es el quien exalta en su tiempo debido. No en mi tiempo, no en el tiempo de otros amigazos, ¿verdad? Donde ellos te quieran dar buenas vibras, sino que Dios es el quien tiene el control y la última palabra. Entonces aquellos que son seguidores de Jesús entienden su lugar delante de un Dios santo. Entonces es de nosotros vivir, y vivir bajo esa verdad de que Dios es poderoso, Dios es el que tiene todo el control, y eso nos debe de traer una humildad donde no es fingida, sino que estás diciendo, ¿sabes qué? Todo lo permite Dios, pero Dios también tiene un plan, y cualquier que sea ese plan traerá gloria y honra al Señor. Amén. Entonces el primer punto, humillarnos ante Dios. Segundo punto es poner todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Y esto está basado en el versículo 7, donde dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabes? Dios sabe que tenemos problemas y ansiedades. Si tú estás aquí en este salón hoy y estás ansioso, estás preocupado por el mañana, primero eres humano, ¿verdad? Y es real, lo que tú sientes es real, y eso no es necesariamente malo, pero son indicadores como la tabla, ¿verdad?, de indicadores en un carro. La ansiedad nos está señalando algo. Oye, ¿en quién estás confiando? Y es un buen recordatorio. Cuando te sientas ansioso, preocupado, déjaselo al Señor, ponlo en las manos de Dios, y en su tiempo todo saldrá de acuerdo a su plan. Y ves de que Él es el que se preocupa por nosotros. Esa palabra preocupa significa que Él se ocupa antes del tiempo. Preocuparse es ocuparse antes del debido tiempo donde tienes que ocuparse. Entonces muchas veces nosotros nos preocupamos sin saber, y quizás ni vaya a pasar de lo que nos estamos ocupando hoy, pero es que Dios ya se preocupó por nosotros. En otras maneras, Él tiene el control total, y eso debe traer paz en nuestros corazones. Iván. A mí me encanta recordar las preocupaciones que yo tuve anteriormente, y recordar también el tiempo que Dios me sacó de mi ansiedad, me sacó de mi temor, me libró de cualquier cosa que estaba pasando. Y recuerdo que se me hace que fue hace 6 o 5 años,
¿no? Como 6 años que nosotros, yo estaba trabajando en aseguranza y yo estaba queriendo ser parte de la iglesia y del ministerio, y parte de lo que yo hablé con mi esposa fue: oye, yo pienso que Dios nos está llevando en esta dirección, pero estoy súper preocupado por lo que va a pasar. Le dije, estoy súper preocupado por nuestras finanzas, por nuestros hijos, por todo lo que va a suceder si yo cambio y me meto al ministerio. Y recuerdo que nos metimos al ministerio, tomamos ese paso de fe, y la primera preocupación que yo tuve era la financiera, y fue la primera cosa que nos sucedió, que pasamos 3 meses sin dinero, 3 meses sin pagar nuestra la casa, ¿verdad? La renta de la casa. Estábamos en la hipoteca, gracias. Estábamos a punto de perder nuestra casa, los vehículos, y yo dije: Dios, se me hace que hice o que tú te equivocaste en poner esto en mi corazón. Y fue una preocupación muy grande. Y nosotros durante esos tiempos se me hace que fue donde nos acercamos más como familia, donde oramos más como familia. Y aquí, como dice, oye, ven y echa toda tu ansiedad a mí. Y durante ese tiempo fue lo que hicimos, y nos agarramos firme del amor de Dios, porque cuando estás firme en el amor de Dios y confías que Él es bueno, como dijo Jorge, esa confianza te trae una paz y una tranquilidad. Y desde ahorita les digo, yo no recuerdo cómo Dios nos sacó de eso, la verdad, pero todo lo que sé es que Dios mantuvo que nosotros nos quedáramos con nuestra casa, aunque nosotros se la dejamos a Él. Dijimos: es tu casa, si te la quieres llevar, Dios, es tuya, úsala como tú quieras. Pero Él, por la gracia de Dios, dijo: no, esta casa te la voy a dejar a ti, tu carro. Y también tuvimos suficiente para comer, suficiente para nuestros hijos, y de un día al otro Dios nos rescató de eso. Así que es evidencia en nuestras vidas que vez tras vez tras vez Él es digno de que nosotros pongamos nuestra ansiedad en Él, y que podemos confiar que Él está con nosotros. Amén, amén. Sí, no, ser parte del equipo de regeneración acá, yo lo veo cada lunes en la noche, Oscar, en el que hermanos traen sus preocupaciones, sus cargas. Fue uno de ellos, y es lo que los invitamos a hacer en uno de esos pasos. Es el confiar y traer esa carga que tienen y presentarla no solo ante Él, pero ante otros hermanos, para poder ayudarnos a cargar esas preocupaciones. Porque si yo me pongo me siento acá y les digo que yo puedo con esa carga yo solo, les estoy mintiendo. Y por eso me encanta el ser parte de una iglesia que en el nombre de la iglesia se habla de comunidad. Es Watermark Community Church. Y eso lo resalto acá, porque si ustedes no son parte de un grupo comunitario, si no son parte de un grupo de regeneración, de recomprometerse, de discípulo equipado, perdón, estoy pensando en inglés, vengan, queremos conocerles. Porque a veces yo puedo leer eso y decir: bueno, Señor, te voy a orar y te voy a dar todas las cargas, toda mi ansiedad te la doy, sí, y es parte de, pero ¿a quién más podemos invitar para que puedan ayudarnos a tener esa carga y esa perspectiva de que el Señor está obrando, aunque no lo veamos? Sí, yo creo que me recuerda a alguien me dijo, no recuerdo quién, pero dice que preocuparse es como apalear humo. Te dará algo que hacer, pero no te llevará a ningún lado, ¿no? Imagínate apalear humo, ¿no? Y esa es la preocupación, pero la preocupación puede realmente tocar nuestras fibras interiores y llevarnos a la ansiedad. Entonces, regreso a los primeros 2 puntos, ¿no? Cuando uno sabe que Dios es fiel y que Dios es bueno, entonces, si me llega ese sentimiento de preocupación o de ansiedad, pues voy a orar y voy a ponerlo en sus manos. Él tiene el control de todas las cosas, independientemente de cuál sea el resultado. Él dice que todo obra para bien, ¿no? Amén. Y pues, ves de que cómo entonces llevamos nuestras cargas a Dios. Porque ves que la preocupación en sí es el síntoma. Acuérdense de eso. No es la enfermedad. La enfermedad es no estamos confiando en Dios. Cuando estamos ansiosos, ese es el síntoma de algo mucho más profundo. Entonces, ¿cómo entonces nosotros? ¿Cuál es el remedio? El remedio es la oración. El que tú seas rápido en orar a Dios, en llevar tus cargas a Él, y como nos dijo Luis, traer a otros y díganle: oye, necesito ayuda, necesito
¿verdad? Que por favor oren por mí, estoy desanimado hoy. Y el que tú digas eso no te hace un creyente un creyente que no es espiritual. No, ese es un creyente que conoce quién es delante de un Dios santo, pero también sabe de que es parte de una familia. Entonces se necesita. Y es a donde algunos, por no traer a otros, saben cómo también quizás como dicen algunos, ¿no? se endrogan o se automedican para no preocuparse. ¿Sabes una de las maneras que esa se mira? Es personas que solo trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y están tratando de sobretrabajar para escaparse. Hay otras maneras en cómo a otros se automedican cuando están preocupados. Algunos van al alcohol, lo abusan. Otros usan otras sustancias para tratar de escaparse de sus preocupaciones y ansiedades, y eso lo único que está haciendo es demorando lo inevitable. Entonces nosotros debemos de ser aquellos que en momentos difíciles confiemos en Dios o hablemos con Él. Esa es la oración, y que juntos podamos, ¿verdad?, caminar de esa manera. ¿O algo que más antes de terminar ese segundo punto que ustedes agregaren? Está súper claro, excelente, me encanta. Bueno, y sin más, valga la redundancia, en que nosotros seamos aquellos que cuando sintamos que otros estén agobiados, ¿verdad?, que otros estén pasando por situaciones difíciles, seamos pronto, ¿verdad?, rápidos en salir al encuentro y decirte: hermano, miro que estás sufriendo, miro que estás pasando por algo, permíteme llevar esta carga. Y eso es lo que nos da un sentir de familia. No estamos solos, sino que Dios es nuestro Padre. Amén. Entonces el tercer punto está basado en los siguientes versículos, solo para recordarnos, del 8 al 9. Mire lo que dice. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Mira que aquí Pedro da una figura y pone una figura sobre el diablo, y dice que el diablo es como un león rugiente y busca devorarnos a través del miedo y a veces hasta del sufrimiento. Él quiere que seamos nosotros, ¿sabes?, perezosos espirituales. Que si la manera muchas veces en cómo Él va a ganar y en sí desanimarnos y distraernos de la misión del cual nosotros participamos, es de darte todo lo que tú quieres. Es de permitir que tú estés cómodo, porque la comodidad es una de las maneras que nos llevan a ser perezosos, y muchas veces eso nos quita el estar en alerta, porque tenemos todo lo que queremos. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Y sabes, muchas personas hoy en día están siendo llevadas a un punto donde el león, el diablo, como un león rugiente, está rodeándolos, los saca de la manada y allí es donde los devora. Y ese es donde, cuando tú sientas los deseos de estar a solas y no tener a nadie en tu vida, que ese sea una alerta. Porque aquí miramos que esta vida espiritual y cristiana es solo posible en un contexto de familia. Es solo posible cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Y mira que dice como un león rugiente, pero no dice que es el león victorioso. Dice que es como aquel, con otras maneras, es un enemigo. Pero nosotros sabemos quién es el león de Judá. ¿Quién es el león de Judá? Jesús. Y Jesús es aquel quien gana nuestras batallas. Entonces, ¿cómo vamos a destruir y ganarle al enemigo? Es sabiendo a cuál león estamos siguiendo, ¿verdad? El león de Judá. Y deja que ese leoncito trate de distraerse, pero no te dejes distraer
por las cosas y maneras en que Él te va a tentar. Porque acuérdate, al final Él no tiene poder. Él es el perrito de Dios. ¿Me oyeron? Él no tiene el poder como Dios. Él no es Dios. Él no tiene en sí ningún poder. Dios permite que Él haga esas cosas para que una u otra manera Él pueda tratar de distraernos. Pero ves que en esta historia de Job, Dios permite que el mismo enemigo aflija a su propio hijo, pero porque hay un propósito. Dios aún esas circunstancias las puede llevar y formarlas a algo bien para nuestras vidas. Iván, Luis, Jorge. Bueno, hay varias cosas. Hay otra versión de la Biblia que dice que resistamos al diablo, ¿no? En esta, la Nueva Traducción Viviente dice mantengámonos firmes y fuertes en la fe, ¿no? Pero hay otras versiones que dicen resistan al diablo. Y algo bien curioso, yo cuando yo crecí en la iglesia, entonces creciendo en la iglesia, yo me acuerdo que las hermanitas dialogaban con el diablo, ¿no? Y en ningún lugar de la Biblia se nos dice que debemos dialogar con Satanás, ¿no? ¡Qué diablo sinvergüenza!, le decían, ¿no? Pero entonces, no sé, a lo mejor alguien de aquí tuvo la misma experiencia, ¿no? Pero dice que resistamos, no que dialoguemos. Nunca deberíamos entablar en un diálogo con el diablo. Esa es una, ¿no? Y la segunda es esa, ¿no? De que cuando empezamos a dialogar con el diablo, o empezamos a no mantenernos fuertes en la fe, ¿no? Entonces somos presa fácil, ¿no? Para que Satanás llegue como el enemigo y, como tú dices, nos saque del rebaño y entonces ahí. Exacto. Sí, para mí un ejemplo tangible de qué hacer es cuando escucho mantenerse firme en la fe. Me recuerda mantenerme no solo en oración con el Señor, pero también escuchar canciones que me animan. Una de las canciones que mi abuelo, antes de fallecer, mi abuelo le dio cáncer y pasó en tratamiento 10 años, ¿verdad, mamá? Y uno de los tratamientos en los que yo lo llevé, pusimos la canción de Renuévame. Y a él le tocó mucho esa canción. En medio del tratamiento la cantaba, Renuévame, Señor, soy como soldado, estoy cansado. Y a veces me recuerdo que eso es lo que yo tengo que hacer para mantenerme firme en la fe. Yo tengo que no correr a mis hijos. Yo, si lo soy honesto, para mí no es el trabajo donde yo me escondo, para mí no es el alcohol donde no me escondo cuando paso por sufrimiento, son mis hijos. Me sobreenfoco en mis hijos. Quiero pasar con mis hijos, jugar fútbol con mis hijos, comprar los mejores juguetes a mis hijos, y ahí es donde me escondo. Y tengo que reconocer a veces con mi grupo comunitario, ¿no? A veces yo estoy aprovechando a mis hijos para ocultar mi dolor. Y una de las cosas que yo hago es escuchar canciones. Una de las canciones que ahorita me encanta en inglés es Firm Foundation. Y en esa canción... Cimiento firme. Cimiento firme. Y la traducción creo que la tienen, Él no fallará, Él no... Le hemos cantado acá varias veces. Y en inglés, parte del corito dice, I've never been more glad that I believed in Jesus Christ. Que se traduce en... nunca he estado más agradado o tan alegre del poder creer en Jesús. Y a veces yo me pongo a pensar y digo, wow, ¿qué estaría viviendo yo si yo no tuviera mi fe fundada en el Señor? ¿Cómo se vería mi vida, mi matrimonio, si yo no tuviera al Señor como mi roca firme? Y a veces tengo que recordarme de eso por medio de cánticos. Y lo he comentado, en mi carro yo ya no tengo la radio para esos canales que no son cristianas. Solo escucho música cristiana y es parte de cómo yo me reconecto con el Señor. Y sé que eso me ayuda a mantenerme firme en la fe. Exacto. Iván. Muchos puntos aquí que hacer, así que nomás Pues quiero escoge quiero uno. recalcar algunas de las cosas que estábamos hablando aquí. A ver si puedo leerlo aquí en la Biblia. Porque cada vez que hablamos sobre el temor, y tú hiciste un punto muy bueno donde dijiste, oye, hay dos leones aquí, el rugir del diablo, ¿verdad? Del enemigo, y quién es el león de Judá, que es Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros pasamos por esta vida, ya sabemos que vamos a tener aflicción. Y ese es el rugido del enemigo por todos lados, el rugido de no puedes hacer esto, no vas a hacer más que esto, no te puedes salir de esta adicción, no vas a hacer estas cosas en tu vida, siempre vas a seguir sufriendo esta salud, ¿verdad? Que tienes hoy no la vas a tener mañana. Y escuchamos esos rugidos del enemigo vez tras vez tras vez. Y como mencioné también más temprano, eso nos puede traer temor, nos puede
causar mucho temor. Y en la Biblia leemos varias maneras en que nosotros podemos combatir contra el temor. Y aquí dice en primera de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y también somos recordados igual en segunda de Timoteo 1:7, que dice que todos aquí nosotros que hemos aceptado el regalo de la salvación de Cristo, dice que no tenemos el espíritu de temor, sino el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Y allí nos dice que nosotros debemos de siempre recordar en el temor el amor de Dios. Y es algo que nos lleva a poder hacer las cosas que habló Luis. El amor de Dios dice: oye, tienes personas alrededor de ti que te aman, que tú puedes ir con ellos, puedes confesar y puedes ser amado, puedes ser ahí respaldado a través de esas personas que tienes alrededor de ti. Así que sé que lo hemos hecho, pero lo hago una vez más. Recalco la importancia de tener comunidad alrededor de nosotros, porque al fin de cuentas esas son las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas y las debemos ver como una provisión de Dios sobre nuestras vidas para poder alentarnos, para poder seguir apoyándonos en tiempos difíciles. Y una de las maneras, si les podemos dar un tip, una de las maneras que pueden hacer esto como comunidad es que cuando ustedes se junten, hablen sobre lo que estamos repasando aquí los domingos. Júntense y repasen lo que es el sermón juntos, en decir qué es lo que Dios habló a mi vida durante esos momentos. Y es donde puedes confesar: sabes que tengo esto en mi vida y tengo mucho temor sobre esto, y me encantaría que ores por mí, y me encantaría que camines conmigo durante estos tiempos y durante esta temporada. Y pues, así como lo estamos haciendo nosotros aquí arriba, los animamos a que ustedes también hagan esto como parte de su devoción a Dios, que se reúnan ya sea con su familia o con su grupo comunitario, ¿verdad? Y abran las escrituras, hagan eso práctica, porque eso es donde hay vida, ¿verdad? Y ir versículo por versículo. Y oye, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo cuando lees estos versículos? Basado en el contexto, ¿verdad?, en el cual el autor está hablando a la audiencia original, ¿cuál aplicación nosotros podemos tomar acerca de esto? Creo que es importante, ¿verdad? Y pues para ya terminar nuestro cuarto punto, pero solo les resumo los primeros tres, que eran, a ver, ¿cuál es el primero? No es confiar en el poder de Dios, ese es el último. Están leyendo las pantallas. El primero es que humillarnos ante Dios. Ajá. El segundo, Poner todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios. todos están leyendo las pantallas. Nadie los está Mantener- leyendo, no miro a nadie en abajo. Y la tercera, Mantenernos firmes y fuertes en la fe. y pues para cerrar, Confiar. creo que lo han oído, ¿verdad? Han oído esto alrededor de todos nuestros comentarios, y esto es como termina Pedro: confiemos en el poder de Dios, porque es el poder de Dios que nos llevará a la victoria. Si hoy tú sientes que tu marcador estás perdiendo en la vida, déjame te digo, en Jesús puedes llegar a tener una vida abundante, satisfecha. No significa, ¿verdad?, tener las riquezas del mundo. Eso es lo que estamos predicando. Y sin más, la Biblia no habla de eso. Si tú miras el ejemplo en Jesús, es que Él sufrió por una causa para dar esperanza a otros. Quizás puede ser hoy que Dios esté permitiendo sufrimiento en tu vida para traer esperanza a personas que quizás tú ni has conocido. Tu sufrimiento puede ser la semilla del evangelio. Y lo que Pedro les está diciendo a estos primeros discípulos de Jesús, les está diciendo: oigan, ustedes están sufriendo ahorita, pero no se distraigan. No permitan que el león, ¿verdad?, el diablo como un león rugiente trate de distraerlos con su rugido. No, pongan atención a aquel que ya ganó. La batalla ya ha sido ganada. Jesús la ganó. Entonces, sabiendo eso, mira lo que dice el versículo 10 y 11 de primera de Pedro capítulo 5. Mira lo que dice. Dice: en su bondad
Dios los llamó a ustedes que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿sabes? Puedes decir un poco de tiempo porque tenemos vida eterna. Entonces Pedro aquí les está diciendo, esto es solo un momento, es un momento muy corto. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Entonces podemos confiar en Dios, en su poder, en que Él va a empoderarnos bajo su Espíritu Santo. ¿Algo más que agregar? No, nomás dos preguntas para reflexionar en todo lo que hemos compartido hoy. Reflexionar y meditar. Si estás aquí, ¿qué preocupaciones estás cargando? Y debes ponerlas en las manos de Dios. Y la segunda, ¿en qué áreas de tu vida estás viviendo con miedo, ¿no? Definitivamente son dos emociones muy reales, pero a veces cuando dudamos de Dios, empezamos a preocuparnos, empezamos a estar ansiosos, empezamos a temer. De hecho, la Biblia tiene 365 versículos que dice, no temas. Entonces, abrazarnos de esas verdades. Ve que tenemos una declaración para cada día. Exacto. Y una de Que piloto. hice matemáticas, ¿sí? Soy bueno. Iván, Luis. Otro versículo. Dale. A mí me gusta. Dice aquí en 2 de Corintios 1:5. Dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. ¿Okay? Nuestros sufrimientos en Cristo son de nosotros en abundancia. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y cuando nosotros realizamos eso, no puede pasar nada en este mundo donde la gracia de Dios y el consuelo de Dios no nos va a encontrar, y donde no va a pasar sobreabunde, ¿verdad?, su amor por nosotros, y donde no va a cubrir completamente ese sufrimiento que tenemos. Y dijiste algo bien clave, Oscar. Dijiste que Dios no nos debe nada. Que Dios no nos debe nada. Y escuchamos a un pastor que dijo lo siguiente, dijo, aunque desde hoy, diríamos de aquí, de este momento en adelante, no recibiéramos nada más de Dios, ya nos ha dado más de lo que hemos merecido. Y eso es un recordatorio de nuevo de qué tan grande es nuestro Dios y de qué tan agradecidos debemos de estar en lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo. Entonces, si tú estás aquí y no eres un seguidor de Jesús, quizás tú estás pensando, oye, qué ironía, esto no se oye como un mensaje, ¿verdad?, motivador, se oye como un mensaje un poco deprimiente. Sufre bien. Pero ves que lastimosamente el mundo proclama la mentira de que nosotros merecemos una mejor vida. Cuando tú operas bajo esa mentira, serás decepcionado una y otra vez. Pero Dios, dado que es el creador del universo, desde el principio Él tuvo un plan original para que estuviéramos en relación con Él, estuviéramos en su presencia. Pero el pecado, esa palabra es las palabras, acciones, deseos e intenciones que no son parte de la naturaleza y carácter de Dios. Eso es lo que cuando nosotros decidimos, hacemos, tratamos de manipular en nuestras vidas lo que no es la voluntad de Dios, eso es lo que trae el infierno que muchas veces nosotros mismos podemos estar experimentando. Entonces, Dios no nos deja ahí, no nos deja en ese lugar donde nos permite tomar decisiones y solo comernos el resultado de nuestras decisiones, sino que Dios envió a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no perezca. ¿Perezca de qué? De sus propios pecados, mas tenga vida eterna. Dios anhela darte una vida con un propósito mucho mayor, y aunque estés sufriendo, puedes sufrir con esperanza, porque sabes que al final el quien lo diseñó todo está en control. Entonces, esa es la buena noticia.
Entonces, si tú eres un seguidor de Jesús, hoy puede ser el día donde puedes obtener una perspectiva nueva de quién es Dios y qué tan bello es Jesús y la persona y qué es la verdad que Él nos revela. Y que ya nosotros, entendiendo el regalo de Dios en Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Y ahora ya no somos iguales. Y somos aquellos empoderados por el poder de Dios para cumplir sus propósitos en todo lo que pasa. En las altas y en las bajas, ¿verdad? Es como un matrimonio cuando estás en la ceremonia, ¿verdad? Es bonito estar ahí de novios a punto a casarse, ¿verdad? En las buenas y en las malas, sí, pero lo que no miras es que son 20 y más años, si Dios te permite. En todo momento Él es el que está ahí para sostenernos. Entonces, si hoy no tienes una relación con Jesús, nos encantaría conversar contigo después. Va a haber un equipo aquí que quiere caminar contigo, quiere responder a preguntas. No te vayas de aquí sin que esas sean respondidas. Y si no las tenemos, pues juntos vamos a buscar la respuesta. Ahora, si tú eres un creyente, si tú eres ya uno que ha depositado su fe en Cristo, como tu león de Judá, como tu rey de reyes y señor de señores, vamos, iglesia, suframos con esperanza. Él ya ganó la batalla y podemos nosotros vivir con una manera firmes en nuestra fe, y Él nos va a suplir todo lo que necesitamos, más de lo que nosotros aún podemos imaginarnos. Y como nos recordó Iván, ¿verdad? Es que si es que Dios no nos da una cosa más, la gracia de Dios es más que suficiente. Entonces vivamos bajo esa verdad. Entonces oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites de abrir tus escrituras y nos das la oportunidad de recordarnos de que tú estás en control de toda la iglesia universalmente. Señor, tú ya tienes un plan para Watermark en español, para Watermark en general. Tú sabes las circunstancias difíciles, las que ya hemos pasado, estamos pasando y pasaremos, las buenas también. Tú ya conoces todo. Permítenos, Señor, ser, como nos dijo nuestro hermano Luis, ser un centro de emergencia, un lugar donde podamos nosotros ser sanados de nuestro propio pecado por la provisión que tú nos has dado en Jesús. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito como iglesia, a cumplir tu propósito como familias, a cumplir tu propósito en nuestras vidas individualmente. Que no hagamos de esta vida y la desperdiciemos buscando placeres y ser egoístas, sino que la invirtamos, Señor, porque tú nos la has dado para cumplir tu propósito. Porque así como esos primeros discípulos sufrieron con esperanza, dado al sacrificio que ellos modelaron porque tú les modelaste en la cruz, ahora nosotros somos beneficiarios de una carta que nos ha animado a que aún en medio del fuego tú estás ahí. Tú eres el león de Judá, el que va delante de nosotros y ya has ganado. Ayúdanos hoy a vivir en esa verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús.